El pueblo de San Isidro despertaba cada mañana con el mismo ritual silencioso. Las campanas de la iglesia marcaban las 6. El panadero abría su puerta con manos cubiertas de harina y el viento bajaba de las colinas trayendo polvo, recuerdos y una calma antigua. Era un lugar donde todos se conocían por nombre, pero donde no siempre se conocían por dentro. Las casas de adobe, alineadas como viejas historias, guardaban risas, penas y secretos que rara vez se compartían en voz alta. En una de esas casas, al final de la calle principal, vivía Clara, una mujer de mirada serena y pasos lentos, conocida por su discreción más que por cualquier otra cosa. No era rica ni poderosa, pero su presencia tenía algo que hacía que la gente se sintiera escuchada, aunque no dijera una sola palabra. Clara había aprendido desde joven que la vida no siempre ofrecía explicaciones claras. Había perdido a sus padres siendo adolescente y, desde entonces, había entendido el valor de sostenerse y sostener a otros incluso cuando las fuerzas parecían agotarse. Trabajaba cosiendo ropa para los vecinos, arreglando dobladillos y remendando prendas que contaban historias, de años y de cuerpos cambiantes. Su casa era sencilla, con un pequeño patio donde crecían plantas que parecían sobrevivir, solo por pura voluntad. Allí, cada tarde, Clara se sentaba a coser mientras observaba el cielo cambiar de color, convencida de que cada día traía consigo una oportunidad silenciosa de hacer el bien, aunque no supiera exactamente cómo ni cuándo. Un día, mientras regresaba del mercado, Clara notó a un niño sentado en el borde de la fuente de la plaza. Tendría unos 10 años, tal vez menos, y sostenía una mochila vieja que parecía demasiado grande para su cuerpo delgado. No lloraba ni pedía ayuda. Simplemente miraba el agua con una expresión de cansancio que no correspondía a su edad. En San Isidro, la llegada de alguien nuevo siempre despertaba curiosidad, pero aquel niño parecía invisible para la mayoría. Clara sintió algo familiar en ese silencio, una especie de llamado que no se explica con palabras. Se acercó despacio y, sin preguntarle nada, se sentó a su lado. Durante varios minutos no intercambiaron palabra alguna. El sonido del agua y el murmullo distante del pueblo llenaban el espacio entre ellos. Finalmente el niño levantó la mirada y dijo su nombre. Mateo. No explicó de dónde venía ni por qué estaba allí. Clara no insistió. Le ofreció un pedazo de pan que había comprado y lo compartieron, como si fuera lo más natural del mundo. En ese gesto simple, sin promesas ni discursos, comenzó a formarse un vínculo frágil pero verdadero. Clara entendió que no siempre era necesario saber toda la historia para ofrecer un lugar seguro, aunque fuera solo por un momento. Con el paso de los días, Mateo comenzó a aparecer cerca de la casa de Clara. Se sentaba en el muro bajo del patio y observaba cómo ella trabajaba. A veces hablaban de cosas pequeñas, del clima, de los perros del barrio, de los colores que le gustaban. Nunca de su pasado. Clara respetaba ese silencio como se respeta una herida que aún no está lista para ser tocada. Una tarde, cuando el sol comenzaba a caer, Clara le ofreció quedarse a cenar. Mateo dudó, pero finalmente aceptó. Aquella noche compartieron una sopa sencilla y un pan caliente. Para Mateo fue la primera comida tranquila en mucho tiempo. Para Clara fue el inicio de algo que aún no podía nombrar. El pueblo empezó a notar la presencia del niño. Algunos vecinos murmuraban, otros preguntaban con curiosidad disfrazada de preocupación. Clara respondía con amabilidad, sin dar detalles. Sabía que la compasión no necesitaba defensas ni explicaciones largas. Mateo comenzó a ayudarla con pequeños encargos, a barrer el patio, a llevar recados. Poco a poco, la casa dejó de ser solo un lugar de paso y empezó a sentirse como un refugio. Clara no pensaba en términos de futuro. Simplemente hacía lo que su corazón le pedía en el presente, convencida de que la bondad, cuando es sincera, encuentra su propio camino. Una noche de tormenta, cuando el viento golpeaba las ventanas con fuerza, Mateo despertó sobresaltado. Clara lo encontró sentado en el suelo, abrazando sus rodillas. No dijo nada, simplemente se sentó a su lado y puso una manta sobre sus hombros. No hubo preguntas ni respuestas.
solo una presencia firme que decía sin palabras: aquí estás a salvo. En ese instante, Clara comprendió que la compasión no era un acto aislado, sino una forma de habitar el mundo, una decisión diaria de abrir espacio para el otro incluso cuando da miedo. Y así, sin ceremonias ni anuncios, la casa al final de la calle empezó a transformarse en algo más que paredes y techo. Empezaba a convertirse en un hogar. Con el tiempo, la rutina entre Clara y Mateo se volvió tan natural como el amanecer sobre las colinas. Mateo comenzó a asistir a la pequeña escuela del pueblo con cuadernos prestados y una curiosidad que sorprendía a sus maestros. No era el mejor alumno ni el más aplicado, pero escuchaba con atención y hacía preguntas que demostraban una sensibilidad poco común. Clara lo esperaba cada tarde, con una merienda sencilla y una sonrisa que no exigía nada a cambio. En esa constancia silenciosa, Mateo empezó a recuperar algo que había perdido sin darse cuenta: la confianza en que el día siguiente podía ser un poco mejor. El pueblo también fue cambiando casi sin notarlo. Algunos vecinos comenzaron a llevar ropa que ya no usaban. Otros ofrecían libros, otros simplemente saludaban a Mateo por su nombre. La desconfianza inicial se fue diluyendo, reemplazada por una curiosidad más amable. Clara nunca pidió ayuda, pero su manera de vivir despertó algo dormido en los demás. La compasión, como una luz suave, empezó a extenderse más allá de su casa. No era perfecta ni constante, pero estaba presente, recordándole a San Isidro que aún podía mirarse con humanidad. Mateo, por su parte, empezó a hablar de su pasado de manera fragmentada, como quien arma un rompecabezas sin apuro. Había conocido el hambre, el abandono y el miedo, pero también había encontrado pequeños gestos de bondad en lugares inesperados. Clara escuchaba sin interrumpir, sin juzgar, entendiendo que cada palabra compartida era un acto de valentía. No intentaba borrar el pasado de Mateo ni reemplazarlo. Simplemente le ofrecía un presente estable, desde el cual pudiera mirar hacia adelante sin temor. Un día, una mujer del pueblo se acercó a Clara con una pregunta directa sobre la situación del niño. No era una acusación, sino una inquietud genuina. Clara respondió con honestidad y calma, explicando que Mateo estaba con ella porque así lo había decidido su corazón. No habló de leyes ni de derechos, sino de responsabilidad y cuidado. La conversación no fue fácil, pero fue necesaria. A partir de ese momento, Clara entendió que la compasión también implicaba enfrentar miradas y dudas, sostener decisiones incluso cuando no todos las comprendían de inmediato. Los meses pasaron y la casa se llenó de pequeños signos de vida compartida. Dibujos pegados en las paredes, risas durante la cena, silencios cómodos al final del día. Mateo comenzó a llamar hogar a ese lugar sin darse cuenta, como si siempre hubiera sido así. Clara, en cambio, era consciente de cada paso, de cada elección. Sabía que el amor no garantizaba ausencia de dificultades, pero también sabía que valía la pena. En las noches tranquilas, mientras cerraba las ventanas, sentía una gratitud profunda por haber abierto la puerta aquel día en la plaza. El invierno llegó con frío intenso y días más cortos. La casa resistía con esfuerzo, pero con dignidad. Una tarde, mientras la lluvia caía persistente, Mateo le preguntó a Clara por qué lo había ayudado. Ella pensó durante unos segundos y luego respondió que no había una razón única, que a veces la vida pone a alguien frente a nosotros y simplemente sabemos que no podemos mirar hacia otro lado. Mateo asintió en silencio, como si esa respuesta fuera suficiente. En ese intercambio sencillo, ambos comprendieron que la compasión no se explica, se practica. Al final del invierno, San Isidro celebró una pequeña fiesta comunitaria. Hubo música, comida y risas compartidas. Clara y Mateo participaron como uno más, sin protagonismos. Nadie habló de rescates ni de milagros, pero muchos sintieron que algo había cambiado. La casa al final de la calle ya no era solo la de Clara. Era un símbolo discreto de lo que ocurre cuando alguien decide abrir espacio para otro. Donde antes había incertidumbre, ahora había pertenencia.
Donde había silencio, ahora había escucha. Así fue como la compasión encontró un hogar, no en grandes gestos, ni en discursos memorables, sino en una casa sencilla, en una mesa compartida y en la decisión diaria de cuidar. Clara y Mateo siguieron adelante, sabiendo que la vida continuaría presentando desafíos, pero también oportunidades. Y en ese equilibrio imperfecto, comprendieron que un hogar no se construye solo con ladrillos, sino con actos constantes de humanidad, capaces de transformar no solo una vida, sino un pueblo entero.